Hoy vamos a adentrarnos en algunas de las ideas más extrañas de la filosofía actual. Son teorías que se atreven a desafiar algo que parece incuestionable, nuestra propia vida mental. Y todo arranca con una pregunta que parece casi tonta de tan simple. Pensemos en esto por un segundo. ¿Tenemos pensamientos y sentimientos? Pues claro, ¿no? La respuesta parece obvia. Sentimos alegría, nos enojamos, tenemos creencias, sufrimos dolores. Vaya, es la base de lo que significa estar vivos. Bueno, aquí viene lo increíble. Hay una corriente muy influyente en la filosofía y la ciencia que argumenta que, en realidad, no, que todas esas experiencias internas que damos por sentadas quizá no son lo que creemos, o peor aún, que simplemente no existen. Y esto nos mete de lleno en lo que el filósofo John Searle llama una especie de guerra contra la mente. Nuestra visión más básica, la del sentido común, está siendo atacada por argumentos filosóficos y científicos muy serios. Para entender bien esta guerra, hay que ver los dos bandos. Por un lado, está lo que llaman psicología popular, que no es otra cosa que nuestra experiencia de todos los días. Claro que mis creencias y mis dolores son reales. Y por el otro lado, tenemos la tradición materialista, que es la que domina en la ciencia. Y esta dice, un momento, todo tiene que ser físico. Así que la mente debe explicarse solo con procesos físicos del cerebro. Ahora, lo curioso, según Searle, es que todas estas teorías que vamos a ver, a pesar de sus diferencias, tienen algo en común. Y él lo resume así. Comparten una hostilidad hacia la existencia y el carácter mental de nuestra vida diaria. En el fondo, todas intentan de alguna manera rebajarla, ningunearla o de plano negarla. Y con eso llegamos a la teoría más radical de todas, una que se hace una pregunta que suena a ciencia ficción. ¿Y si nuestras mentes en realidad ni siquiera existen? La teoría se llama materialismo eliminativo. El nombre suena complicado, pero la idea es brutalmente simple. Sostiene que los estados mentales que creemos tener, nuestras creencias, nuestros deseos, miedos y esperanzas, no existen. Así de claro, no son reales. Y para que quede claro qué tan lejos llega esta idea, el propio texto fuente lo dice sin rodeos. Realmente no existen cosas tales como creencias, deseos, esperanzas, miedos, etc. Fíjense bien, no es que sean otra cosa, es que para esta teoría no existen en lo absoluto. ¿Y cómo se puede llegar a una conclusión tan extrema? Bueno, el argumento tiene su lógica. El primer paso es decir que nuestra forma de hablar de la mente, la psicología popular, es solo una teoría muy vieja y primitiva, como cuando se creía en el éter para explicar la luz. Segundo, la historia de la ciencia nos enseña que las teorías falsas se tiran a la basura junto con las cosas que describían. Nadie busca el éter hoy en día. Y tercero, la conclusión es casi inevitable. Si la psicología popular es una teoría falsa, entonces las cosas de las que habla, como los dolores y las creencias, tampoco existen. Muy bien, dejemos esa idea por un momento y pasemos a otra familia de teorías, una que usa una metáfora que escuchamos por todos lados, la mente como si fuera una computadora. Y la gran pregunta ¿es el cerebro solo un software increíblemente avanzado? Aquí es donde entra en juego el funcionalismo. Lo que dice es que los estados mentales no se definen por cómo se sienten por dentro, sino por lo que hacen. Por ejemplo, el dolor no es la sensación horrible que conocemos, sino aquello que es causado por una herida y que a su vez causa que gritemos o retiremos la mano. Lo que importa no es qué es, sino para qué sirve dentro de un sistema. Es pura función. Y esta idea, que lo mental es solo una función, una especie de trabajo que se hace, pues abre la puerta a algo todavía más radical y que tiene todo que ver con el mundo tecnológico en el que vivimos. Y eso es la inteligencia artificial fuerte. Esta es la teoría que se atreve a decir que una computadora, si es lo suficientemente potente y corre el programa adecuado, podría de verdad tener pensamientos, sentimientos y conciencia. Ojo, no que los imite, sino que los tenga genuinamente. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Para la IA fuerte, la conciencia no depende de la biología, no necesita un cerebro de carne y hueso, es un fenómeno computacional. La mente es el software y nuestro cerebro es solo un tipo de hardware. Pero cualquier otro hardware, como una supercomputadora, podría correr ese mismo software y volverse consciente.
Y si creían que ya habíamos llegado al límite de lo extraño, prepárense. Esto nos lleva a la última propuesta, quizás la más desconcertante de todas, la idea de que la conciencia misma, esa experiencia que parece lo más real del mundo, en realidad es una ilusión. Esto es lo que se conoce como la negación de la subjetividad. Sostiene que esa conciencia interna, privada, la sensación de cómo se siente ser yo, de experimentar el color rojo o el sabor del café, simplemente no existe. Es un espejismo. Como bien dice Searle, es una idea tan extrema que casi nadie se atreve a decirla así, de frente. Él lo pone así. Muy poca gente está dispuesta a decir directamente que la conciencia no existe. Pero terminan negando su existencia. ¿Cómo? Pues es una jugada sutil. La redefinen como otra cosa, como una conducta o un proceso del cerebro, hasta que le quitan justo lo más importante, la experiencia subjetiva. A ver, llegados a este punto, es normal preguntarse, bueno, ¿y todo esto qué más da? ¿No son solo ideas raras de filósofos? La verdad es que no. Este debate importa, y mucho más de lo que parece. Pensemos en lo que está en juego. Para empezar, esto ataca nuestro sentido más básico de quiénes somos. Además, es el cimiento filosófico de muchas de las promesas y miedos sobre la inteligencia artificial. Y en el fondo, lo que se está discutiendo es nada menos que qué significa ser humano. Todo esto representa esa tradición materialista, masiva, compleja y omnipresente de la que hablaba Searle. Al final, la gran objeción de Searle a todas estas teorías es bastante directa. Él dice que, en su intento por resolver el misterio de la mente, con herramientas puramente físicas, todas cometen el mismo error fundamental. Terminan solucionando el problema, fingiendo que el problema no existe. Y esta cita de Searle lo resume todo de forma brillante. Dice, si tu teoría da como resultado la visión de que la conciencia no existe, simplemente has producido una reductio ad absurdum de la teoría. En otras palabras, llegaste a una conclusión tan absurda que tu propia teoría se anula a sí misma. Es como si, para explicar el tráfico, tu teoría concluyera que los coches no existen. Algo no cuadra. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una para reflexionar. Si nuestras teorías filosóficas y científicas más avanzadas no logran explicar lo más evidente y fundamental que tenemos, nuestra propia conciencia, ¿qué nos dice eso? ¿Nos dice algo sobre la conciencia? ¿O nos dice algo sobre los límites de esas mismas teorías?